Bienvenidas y bienvenidos a una nueva emisión de su programa Con los Refugiados, que es una producción de Justicia TV junto con la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR. Como cada semana, hoy abordaremos un tema relacionado con las personas que llegan a México a solicitar asilo o que ya viven aquí como personas refugiadas. La condición primaria para que estas personas sean reconocidas como refugiadas tiene que ver con que tuvieron que dejar sus países de origen para salvar sus vidas, casi siempre de un momento a otro y trayendo consigo únicamente lo que traían puesto o lo que les cabía en una mochila. En los últimos años, como lo hemos ya comentado en otros programas, en otras emisiones, ha habido un incremento en el número de personas que están llegando a México para quedarse y que ya no ven a nuestro país solo como un lugar de tránsito. Se trata de familias completas o a veces también de familias dolorosamente rotas que tienen todo el ánimo de continuar con sus vidas y aportar a nuestro país. Entonces, porque en ese escenario cada vez es más fácil. Entonces, ¿por qué en ese escenario cada vez es más fácil que se reproduzcan sin cesar y de forma cada vez más violenta mensajes contra las personas refugiadas y migrantes? Por eso, hoy estamos aquí y ya quiero cambiar un poco el mood porque pretendemos hacer este programa también un programa muy propositivo. Por eso hoy tenemos a 3 especialistas que nos ayudarán a entender por qué parece a veces más fácil viralizar la xenofobia o el lenguaje de odio que la empatía. En primer lugar, quiero dar la bienvenida. Nos acompaña la escritora e ilustradora Danae Silva Montiel, creadora de la famosa página en Facebook, si no la conocen, búsquenla, llamada La Corregidora, sitio donde corrige y a veces reescribe una serie de encabezados para liberarlos de misoginia, racismo y xenofobia. Bienvenida, Danae. También hoy podremos dialogar con la doctora Fabiola Fernández Guerra, investigadora en temas de racismo, género y publicista y comunicadora social, creadora de la campaña Racismo en México, cuyo video viral, una de las más importantes piezas, hablaremos más adelante. Gracias también por estar con nosotros. Y para cerrar con las presentaciones de este panel, le doy la bienvenida a Jacobo Dayan, experto en Derecho Penal Internacional, Justicia Transicional y Derechos Humanos, docente, investigador, conferencista, columnista, una serie de más cosas, quien por varios años además fue el director de contenidos del Museo Memoria y Tolerancia. Muchas gracias por estar con nosotras y bienvenidas y bienvenido. Pero no quiero desaprovechar más el tiempo. Así que voy a iniciar contigo, Jacobo, con una primera pregunta. ¿Cuáles son los detonadores de este discurso de odio contra las personas refugiadas y migrantes? ¿Y por qué no podemos, de alguna manera, como se llama este programa, viralizar la empatía? ¿O no parece tan sencillo? Sí, los discursos de odio se alimentan de 2 fuentes. Una, evidentemente, de los estereotipos, prejuicios, estos pensamientos irracionales que hay contra ciertos colectivos, y en el otro sentido, cerrando la pinza, con estos miedos o frustraciones que existen en las sociedades, que buscan protegerse también de manera irracional en muchos casos, y entonces mediante los estereotipos y prejuicios combinados con estos miedos o frustraciones que existen en la sociedad, es que se genera este discurso de odio. Ahora, la pregunta siempre surge de cómo generar esta empatía. Bueno, es muy difícil generar empatía cuando desde el discurso oficial, el discurso en los medios, no se habla de los derechos, no se habla de las realidades de las personas migrantes y refugiadas, y lo que se hace es justificar política pública, ya sea en México o en otras partes del planeta, basado en intereses económicos, intereses geopolíticos, justificaciones, falsos debates de seguridad contra derechos, y eso es lo que está plagado el discurso público en nuestro país. Es decir, lo que tenemos son reacciones violentas en redes sociales, sobre todo en el discurso público, alimentadas con la política pública, el discurso oficial, la justificación o el análisis en los medios,
que siempre justifican o pretenden darle un sentido a estas políticas restrictivas, a este rechazo al migrante, al refugiado, sostenido en una lógica, una falsa lógica, repito, de intereses geopolíticos o de intereses económicos. Basta recordar que cuando desde los Estados Unidos se impuso esta política ya en la actual administración, el presidente Andrés Manuel López Obrador realizó un evento festivo en Tijuana para hablar de que no nos iban a colocar aranceles a México a cambio de contener la migración y el refugio. Entonces, pareciera que la cosa correcta era la restricción de derechos, y entonces esto alimenta de nuevo, como un círculo vicioso, el estereotipo, el prejuicio y los miedos. Muchas gracias, Jacobo. Y creo que retomando un poco lo que tú dices y hablando de cómo parece haber un lenguaje de odio predominante en la agenda pública, creo que también hay iniciativas que ayudan a viralizar la empatía, aunque parece un gran reto. Y por eso quiero hablar contigo, Danae, que nos cuentes cuál ha sido tu experiencia con la corregidora, porque un poco te enfrentas a ese discurso público oficial. ¿Y qué pasa cuando dejas en evidencia estos prejuicios? ¿Se hace la ola más grande? ¿Se crece más el odio? ¿Cómo lo vives tú cada vez que corriges un titular, una nota y detonas un debate al respecto? Bueno, yo he visto un contraste muy grande entre el tipo de noticias que publico. Yo generalmente me enfoco en sexismo. Entonces creo que actualmente la sociedad ha cambiado mucho y entonces lo entiende, porque cuando publico, critico algo, son ideas que ya las personas, en especial mujeres jóvenes que siguen la página, ya han analizado, lo han vivido, entonces ya están de acuerdo, ya lo comparten porque están de acuerdo. Y aun cuando es como algo nuevo para ellos, no es tan nuevo porque ya han pensado en eso. Pero cuando publico notas sobre racismo, sobre xenofobia, aún no existe ese análisis. Aún las mismas personas que claramente se interesan por justicia social no lo ven tan obvio, ¿no? O sea, les cuesta, y muchas veces, por ejemplo, con otras notas de sexismo, yo publico y lo dejo, no agrego nada en comentarios, etcétera. Pero cuando hablo de racismo, de xenofobia, tengo que meterme a los comentarios y explicar cosas que no son tan obvias, ¿no? Entonces, y lo veo porque, claro, el sexismo lo vivimos nosotras, tenemos, no sé, 20, 30, 40 años viviéndolo y es muy fácil entenderlo, pero con el tema de refugiados muchas veces solo conocemos lo que nos dice la tele, lo que, como decía Jacobo, ¿no? Lo que los políticos nos dicen que es, y entonces tenemos todos estos miedos. Algo que a mí me ha servido para explicar, por ejemplo, es con el sexismo, algo que pasaba en Ciudad Juárez cuando comenzaron los feminicidios, era que, claro, para los políticos era mucho más fácil decir que las mujeres que habían sido asesinadas lo eran porque estaban drogándose en la calle, porque eran prostitutas, porque merecían morir y porque era bueno para la sociedad que esas personas ya no existieran, ¿no? Porque eso es mucho más fácil, crear todas estas ideas, que poner alumbrado público, que ya dar transporte público a las mujeres, que hacer una ciudad segura. Entonces, algo que cambió mucho fue la narrativa de las madres que empezaron a hacer estas por las hijas, ¿no? Empezaron a hablar de las mujeres asesinadas como nuestras hijas, como mujeres que merecían vivir y no tanto como estas personas. Y creo que algo similar se puede hacer por los refugiados, que necesitamos hacer, ¿no? O sea, verlos como personas que merecen respeto y crear como más este análisis, mostrarlos como, pues, también el contexto que los ha traído a México o que los ha traído a atravesar a México, que ya hablo mucho. Muchas gracias por tu comentario, Danae. Y bueno, no es en un afán combativo, bueno, un poco sí, tal vez, debo confesar que sí. Quiero preguntarle ahora a Fabiola Fernández, ahora sí, sobre un video que nos tocó sacar a la luz hace unos años, cuando yo trabajaba en CONAPRED, y lo traigo a colación porque justo era un video que confrontaba al racismo que existe en México.
Y quisiera, Fabiola, que nos relataras un poco sobre esta experiencia y lo que vino después. ¿Qué detonó esta campaña? Hola Valeria, ¿qué tal? Gusto estar aquí, gracias por la invitación. Hola Danae, me gusta mucho tu trabajo y Jacobo, ¿qué tal? Mucho gusto. Mira, quiero conectar con la ley de Murphy. Ahorita justo me diste la palabra y empezaron a hacer unos martillazos. En fin, pero quisiera conectar con lo último que dijo Danae, que creo que es muy importante, sobre la conjunción entre feminicidio y racismo. O sea, ¿cómo fue el cambio, y con el viral, cómo fue el cambio de hablar sobre el asesinato de mujeres a conceptualizar, a imponer el concepto en la esfera pública de esto se llama feminicidio y tiene estas características? En cuanto ya se pudo nombrar y materializar, ¿no? El suceso, el fenómeno social que estaba sucediendo bajo un concepto socializado, la argumentación tanto mediática como en los colectivos cambió. Y esto me lleva a la campaña que hicimos de racismo en México para el CONAPRED desde 11 Cambio Social, que justamente cuando yo me acerqué a ti, Valeria, que te dije es importante hacer una campaña sobre el racismo en México, porque no existe una palabra que en la esfera pública describa claramente lo que está sucediendo y por qué, ¿no? Entonces, justamente cuando queríamos hacer esta campaña y cuando hicimos el viral, pensábamos en un segundo paso de decir, ¿qué vamos a hacer con el racismo en México? Pero durante la investigación previa del viral, no solo del viral, sino de la campaña y haciendo el testeo para ver con qué eslogan salíamos, cómo, preguntándole a la gente en las calles, veíamos que les decíamos, oye, ¿qué opinas del racismo en México? Esto hace 10 años y es interesante para traer a la discusión que está ahora. Esto sucedió en 2010-2011. Les preguntábamos, oye, ¿qué opinas del racismo en México? No, pues aquí no hay racismo, racistas los gringos. Así nos contestaban. Pero si les preguntábamos, oye, ¿y alguna vez tú has sentido que por tu color de piel o que por tus rasgos o algo te han hecho menos, te han discriminado, has sentido, uy, sí, se siente bien feo, me ha pasado que... Y entonces empezaban a contar su experiencia, ¿no? Pero que no la podían asociar con la palabra racismo porque esa palabra no estaba metida en la esfera pública a través de comunicación gubernamental, a través de comunicación social. Entonces, cuando surge la campaña de racismo en México, que le ponemos ese título y hicimos mucho énfasis en que se llamara Racismo en México, y sale este video al que haces referencia que se llama Viral Racismo en México, donde se hace una réplica del experimento de los muñecos que se hizo en Estados Unidos en los 40, que les preguntábamos qué muñeco con una metodología muy sencilla, ¿no? Muñeco blanco, muñeco moreno y por qué, cuál preferías y por qué. Claro, causa mucha polémica, pero causa mucha polémica porque esta incomodidad de expresar el racismo en México queda evidenciada en una pieza que mezcla dos cosas que son muy fuertes, ¿no? La inocencia de la niñez con la programación estructural racista de México. Entonces eso es un choque que lo que me preguntas, ¿cuáles fueron las reacciones después? Yo tuve la fortuna de en ese momento poder hacer mi doctorado y meter como tema de investigación los resultados de qué se discutió durante el primer año solo en el canal de videos de YouTube Racismo en México con respecto al viral. Y fue muy duro porque tres puntos, ¿no? Pero que creo que marcan mucho también el termómetro con respecto a la xenofobia, porque yo creo que xenofobia y racismo en el caso mexicano explica mucho los discursos de odio. Porque también había un gran discurso de odio en las respuestas que se daban con respecto al viral. Y pasaban varias cosas. Uno, la responsabilidad sobre el racismo en México se centraba en las madres y padres de familia de esas niñas y niños. O sea, no había una reflexión sobre qué está pasando socialmente, sino era esas madres y esos niños y esos padres son quienes son racistas, ¿no? Entonces, que justamente era al revés, porque de hecho, las madres de familia que vieron las respuestas que habían dado a sus hijos con respecto a las preguntas que les hacíamos en este experimento, se quedaban tan sorprendidas y una de las cosas que nos decían es, pero yo no le eduqué así. Entonces, esto es muy importante porque permite entender las esferas del racismo a nivel emocional y del racismo a nivel estructural y de romper determinados mitos. Uno de ellos es la escuela como un espacio neutro donde, digamos, que se da una educación no racista, cuando sabemos que la forma, digamos, que una de las principales presiones que ha habido durante muchísimos años
en distintas escuelas es que no se hablara la lengua materna, sino que se hablara el español para un proceso civilizatorio, desconociendo el bilingüismo y obligando a niñas y niños a hacer cualquier cosa. Lo mismo con niños sordos, pero bueno, quiero decir, con la parte de la diferencia. Entonces, el echarle toda la responsabilidad a las niñas y a los padres de familia, el después culpar que no iban a la escuela y que por eso eran racistas, y tercero, que también era muy interesante, el decir que se quería hacer quedar mal a México, ¿no? Entonces decían, quienes hicieron este video son las personas racistas y quieren hacer quedar mal a México y el orgullo mexicano, ¿no? Que es muy fuerte porque impide, o bueno, hay un autor que me gusta mucho que se llama Tim Van Dyke, que dice que lo que hay en común en distintas geografías con respecto al racismo y con respecto a la xenofobia, o sea, el racismo opera en distintas geografías de maneras diferentes, pero hay una cosa que tiene en común que es su negación. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos en los cuales se niegan fenómenos como el racismo y la xenofobia? Y los va describiendo. Y en mi tesis doctoral es muy, muy interesante esa parte, porque yo hice el análisis de los comentarios comparado con las formas de negación y era un match perfecto. O sea, la teoría y la práctica coincidían de una manera absoluta a ese respecto. Entonces yo creo que el problema de la xenofobia tiene que ver con que ya el caldo de cultivo es una población altamente racista y quienes vienen encajan en este arquetipo físico y cultural que es rechazado por esta sociedad. Pues me parece muy interesante que sentemos en este primer bloque las bases de cuáles son los motivadores, los detonadores de la xenofobia, del discurso de odio, que abramos un poco el debate de cuáles son buenos ejercicios en relación a cómo romper o intentar romper con ese hábito social, aparentemente. Vamos a tener que hacer un corte, no nos dejen, vamos a seguir hablando sobre esto. Sigan en su programa Con los Refugiados. Gracias por continuar en su programa Con los Refugiados, que es una producción de Justicia TV y la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR. Hablamos en el bloque anterior de por qué es complicado parar el discurso de odio, pero también sobre algunas de las acciones que lo han confrontado. Ahora quisiera abordar con nuestras invitadas y con nuestro invitado cuál es el rol que juegan los medios de comunicación y las redes sociales en la reproducción de este discurso. ¿Qué tanto afectan la creación de hashtags como la Lady Frijoles o encabezados de nos invaden, son un foco rojo de infección, colapsan ciudades y muchas de estas cosas que últimamente estamos viendo, estamos leyendo, tanto en las redes sociales como en algunos medios de comunicación? ¿Cómo impacta todo esto en la percepción que tenemos las y los mexicanos acerca de las personas refugiadas y migrantes? Quisiera empezar contigo, Danae. ¿Qué opinarías al respecto? Uy, creo que es fatal. O sea, los titulares que he visto son terribles y muchas veces también esto, ¿no? A veces los titulares nos dan esta idea súper negativa sobre los refugiados y migrantes, que cuando lees las notas no hay match, no es lo mismo. Por ejemplo, la semana pasada estaba viendo un titular que decía: migrantes centroamericanos cazan jaguares en México para vender sus pieles. Pero entrabas y en realidad eran 2 personas a las que habían detenido, porque sí, o sea, en efecto habían tratado, de hecho ni siquiera queda claro si habían quemado o habían tratado de quemar espacios para, sí, matar jaguares, pero probablemente ni siquiera hubo una muerte, probablemente ni siquiera quemaron, y eran 2 personas. Entonces, pero si uno no se detiene a ver la noticia, te quedas nada más con la información de que migrantes en general vienen a México a quemar la selva y a matar a los animales, como jaguares, ¿no? Entonces, eso pasa muchísimo. Muchas veces, si no es un tema que nos interesa, no nos ponemos a analizar lo que hay detrás de la información, ¿no? Simplemente vemos todos estos titulares y, como dicen, nos dan esta idea totalmente errónea de quién viene, de por qué viene, de quiénes son. Y
y reproduce todos estos miedos que comentaba Jacobo. Otro problema también es que a veces sí conocemos refugiados, pero como no entran dentro de esas características, no los consideramos como parte de. En lugar de que nos cambien nuestro enfoque de quiénes son, decimos, bueno, es que esta persona es diferente, todos los demás son. Entonces, yo sí veo que pues es muy conveniente, no sé, que para los políticos, para los medios, hablar negativamente de los migrantes. También es una forma muy fácil de atraer comentarios a los periódicos, porque creo que lo que atrae más clics y comentarios es la gente enojada. Entonces, eso, bueno, les conviene, les genera dinero, a los medios les genera dinero, a los políticos les evita crear medidas para ellos, y el público nos quedamos con todas estas ideas negativas que se transforman en discriminación hacia los migrantes y refugiados. Gracias, Danae. Y Fabiola, a mí me gustaría que sobre esta misma pregunta ahondaras en lo que ya planteaste un poco. ¿Qué pasó con todas estas reacciones en aquel momento con unas redes sociales mucho más en ciernes, probablemente? Hasta recuerdo que hubo una parodia de Wherever Tomorrow. ¿Qué pasó en el debate que se desató con este viral y cómo influyó para abrir o no un cambio? Sí. Hay una cosa interesante, ¿no? De cómo hace 10 años fue recibido este tema, a cómo se puede hablar ahora. Hace 10 años fue incendiario y realmente fue interesante en análisis de cómo se comportaban las redes sociales, porque digamos que cuando salió empezó así como, wow, no lo puedo creer, no, o sea, mucha sorpresa por esto que les digo de la mezcla de estas carpetas emocionales. Y el video sale en diciembre de 2011. Y en enero de 2012, Wherever Tomorrow hace una parodia donde, que estoy segura que ahora, a 10 años después, no creo que hiciera la misma parodia. Entonces hace una parodia donde pone a Yoda y a personajes así, y la idea era burlarse de lo que estaba sucediendo ahí, y lo que él dice, o sea, la estructura argumental no es una cuestión de racismo, es una cuestión de psicología de color, de blanco o negro. No pasa por el racismo. Interesante porque él también es una persona morena, y yo creo que en México, de alguna manera, por cómo es el racismo estructural, más o menos, pero algunas experiencias, pues, o sea, no se puede tapar el sol con un dedo, pues. Y lo que hace ese choque cultural es que, más bien este contraargumento, es que mucha gente empieza a argumentar que sí, efectivamente, que estupidez de video, quienes le siguen, ¿no? Entonces abre en ese momento una crisis en redes sociales, porque ¿qué hacemos con la campaña? ¿Contestamos, no contestamos? ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo hay que trabajar? Que esa es otra cosa muy importante, ¿no? De cómo, eso es otro tema, pero no lo dejo de decir porque quienes trabajamos en campañas de temas sensibles tenemos que cuidar mucho la imagen de la gente que aparece en estas campañas y los cuerpos que se ponen para estas campañas o mensajes sociales, porque las redes son una fuente o sea, al ser una plataforma impersonal, hace que sea mucho más sencillo ser violento y estar como muy encima, ¿no? Como generar comentarios que tal vez en persona no dirías. Entonces, se produce este choque, hay esta ola de crisis, hay como todo este grupo de gente diciendo que era una estupidez el video, que era una cuestión de psicología de color, pero como te digo, las cosas vuelven a tomar su camino, y entonces nos empiezan a llamar de distintos lugares, y al CONAPRED también, o sea, es una campaña que posiciona mucho a CONAPRED para hablar de este tema, de distintos foros, y hoy por hoy la pieza del experimento de los muñecos se utiliza para abrir un debate en muchos foros sobre la discusión del racismo en México, y de hecho lo sacaron el año pasado, o sea, cada vez que cada 21 vuelven a salir o en España, vuelven a utilizar esa pieza. Y yo creo que lo interesante de esta pieza es que les preguntamos, digamos que en la réplica de Estados Unidos no se les pregunta por qué, y en México sí les preguntamos, pero ¿por qué? Y entonces ahí encuentras por qué no me gusta el color café, porque pega, porque tengo más confianza. Entonces ahí puedes desestructurar o puedes reentender cómo está operando el tema del racismo, ¿no? ¿Cómo es que opera y cómo es que sucede en las redes? Y también es muy interesante que con la pandemia, porque también quisiera hacer el link, porque
el tema de la xenofobia no es un tema, digamos que del siglo XXI en México, desafortunadamente. Ahora con la pandemia se hizo otra vez toda una serie de memes y de, sí, yo diría de memes y de tweets y de estructuras de redes sociales súper fuertes con respecto a la población china. Y yo formo parte de un colectivo que se llama Colectivo para Eliminar el Racismo en México. Y ahí hay un investigador, dentro de las 3 líneas, trabajamos varios: racismo en medios de comunicación, racismo antichino, racismo antiindígena y racismo antinegro. Y el racismo antichino, dentro de eso, Marco, que es un investigador, Marco Jiménez, habla sobre la matanza de chinos que se dio en 1911. Fue una masacre de 303 personas en una noche, que surge, bueno, se vincula con la revolución, pero hay como un saqueo y la comunidad china se dedicaba a hacer cuestiones de lavandería y cuestiones de muebles o de bienes. Y hay un saqueo y una justificación del asesinato de 303 personas. Y es interesante, traigo esto a cuenta porque no es algo que se nos enseñe en las escuelas. No es algo que sepamos que pasó y que no sé, como decían, ¿no? Danae, no hay una intención en los medios y como decía Jacobo, hay políticas públicas que van dictaminando quién tiene voz, quién no tiene voz, qué es importante decir y qué es importante dejar fuera, ¿no? Y ahora, con la pandemia, volvieron, había un meme que yo que lo pongo en clases y en talleres, donde hay uno que se hizo 3 versiones que decía: coronavirus matando un mismo chino 3 veces. Y entonces salen distintas personas chinas, pero obviamente tienen los ojos rasgados. Entonces es la burla de que toda la gente china es idéntica, ¿no? Entonces matando, si te pones a pensar lo que significa ese meme, es de una crueldad terrible, y está con 3 versiones diferentes en las redes sociales. Y ahí lo que hicimos desde Coopera fue un contramensaje, por lo que nos preguntabas, Valeria, en el cual es como: lávate las manos contra el racismo. Entonces era primero, ponte, ¿sabes cómo era de ponte gel, haz esto y esto? Entonces detén tweets, detén memes que solo están fomentando discursos de odio en un momento donde, ¿de acuerdo? Esto ahora tiene menos potencia, pero imagínate en 19, 20, estábamos todas enardecidas con el tema del coronavirus, cómo estaban las redes con respecto al tema chino. Que si tú lo vinculas con lo que sucedió y con la prohibición, había una prohibición en Sonora de matrimonio entre personas mexicanas y personas chinas. Y a las mujeres, además ahí se mezcla xenofobia, racismo y sexismo. Era durísimo, eran muy penalizadas si tenían parejas chinas, porque se pensaba que se deformaba la raza, ¿no? Y todo esto que tocas me hace recordar también, Jacobo, muchas de las exposiciones, pero también de experiencias que tuvimos en conjunto, como aquella instalación de Tweetbalas, no sé si la recuerdas, ya también debe tener aproximadamente como 10 años, 7 años, no lo sé. Y era una instalación que hacía visible cada cuánto tiempo se emitía un tuit discriminador y en esta instalación en el museo se disparaba una bala de tinta sobre un mapa en México. ¿Cómo ves en este momento, Jacobo, ese ambiente en los medios de comunicación, en las redes sociales, tal vez poniéndolo un poco en comparación ese antes y el ahora? Sí, lo que tenemos ahora es un refuerzo, evidentemente, por el crecimiento de las redes sociales, pero nada de esto ocurriría si no hubiera un correlato, es decir, tanto los medios de comunicación y las redes sociales, si no existiera el correlato, y entre comillas, de la realidad o de un fragmento de la realidad. Y en ese momento, en eso quisiera recurrir a una entrevista que dio en su momento Antonio Guterres cuando dejaba la titularidad del ACNUR, hoy Antonio Guterres, secretario general de la ONU. Cuando salía de la titularidad del ACNUR, dio una entrevista y él decía que entendía estas reacciones de la población, estos hashtags, este miedo, este temor infundado sobre personas refugiadas, porque la gente lo que ve en los medios es enormes cantidades de personas que se trasladan de un lugar a otro sin control alguno, sin administración de eso alguno, y lo que hay es la sensación del abandono, de que hay una brutal crisis, porque evidentemente los medios se centran en relatar la crisis y no el fenómeno completo, y no hay respuesta, nadie está a cargo
de estos fenómenos. Y eso genera rechazo. Y entonces en ese momento habría que pensar, por ejemplo, en otros fenómenos donde también los estados no responden a las necesidades apremiantes, y pensemos, por ejemplo, en México ante los altísimos niveles de impunidad, pues el discurso de defender el debido proceso pareciera que se está defendiendo a criminales, que esa es otra vez lo que circula en medios o circula en redes. Defender derechos humanos es defender criminales. ¿Por qué? Porque el Estado no está haciendo lo que le toca. Y en el caso de la administración de la migración y el refugio ocurre lo mismo. Como hay una pésima administración del refugio, lo que vemos son en los medios, en las fotografías, en los videos, gente que parece que de manera descontrolada, sin quien administre esto, va a llegar eventualmente a nuestra comunidad y va a alterar las formas de vida. Bueno, si hubiera un control y una administración correcta de esto, se podría alimentar un mensaje distinto al que ocurre, al predominante. Pero incluso el Estado refuerza el rechazo al migrante o al refugiado con frases como contendremos la migración y el refugio, vamos a poner a la Guardia Nacional a resolvernos este problema, es decir, es de tal magnitud que requerimos al ejército para administrar esto. Entonces, los mensajes de la realidad, entre comillas realidad, porque evidentemente es una fracción de la realidad, alimentan el mensaje en medios y en redes. Me quedo un momento más contigo, Jacobo, porque me interesa saber ¿cuál crees que sea el elemento que pudiera estar detrás de ese discurso como motor principal? Tú, que tienes un conocimiento muy amplio sobre el clasismo, la xenofobia, o es la aporofobia, ¿no? Pensando que además muchas de las personas que están llegando a México tienen mucha semejanza con nosotros mismos, ¿no? Y que están viniendo principalmente de Centroamérica, aunque ahora tenemos un fenómeno particular con los haitianos y con personas extracontinentales, pero la gran mayoría de estas personas que están llegando son muy similares a las mexicanas y los mexicanos. ¿Qué crees tú que está detrás y por qué hay un caldo de cultivo que a lo mejor con estos mensajes que tú dices de la agenda pública pues reciben una buena respuesta? Me parece que es transversal y tiene que ver también con una doble moral. O sea, no nada más quienes llegan a nuestro país son similares a nosotros, sino nosotros mismos padecemos de los mismos o de similares condiciones en la frontera norte. Y la indignación social sí surge cuando las políticas restrictivas, las violaciones a derechos humanos, las escenas de horror llegan de los Estados Unidos. Es decir, hay que recordar la reacción que hubo en México con estas jaulas que se instalaron en los Estados Unidos en la época de Trump, o las recientes escenas de personas a caballo golpeando migrantes en los Estados Unidos, sí generan indignación en nuestro país, pero no somos capaces de voltear a ver lo que nos ocurre a nosotros. Es decir, tiene que ver también con una doble moral, porque nos suponemos un país frágil, un país con problemas. Entonces, como tenemos muchos problemas, mejor que no llegue nadie más y primero se nos garantice a nosotros. Pero repito, es una doble moral y alimentada por el discurso público. Es decir, incluso lo que está ocurriendo, el discurso público oficial, incluso lo que ocurre en estos días es culpar a los Estados Unidos desde el discurso oficial de la crisis que hay en la frontera sur de nuestro país, cuando es una decisión a fin de cuentas local en la administración de ese fenómeno. Podría hacerse de otras maneras, aunque se quisiera contener, repito, entre comillas, la migración y el refugio. Entonces, atraviesa todo esto, atraviesa la xenofobia, atraviesa el racismo, atraviesa la aporofobia, atraviesa los propios miedos que tenemos como sociedad, de situaciones apremiantes, económicas, de seguridad, etcétera, pero sobre todo tiene que ver con una falta de respuesta desde el Estado a los fenómenos que tendría que hacerse cargo desde el propio Estado. De fórmula muy, muy rápida, antes de irnos a corte, Danae, si pudieras decirme en un minuto, ¿tú crees que es posible o tú cómo percibes el debate sobre estos contenidos? ¿Hay apertura? ¿Hay esperanza?
Yo creo que sí, y justo como decía Jacobo, es algo que yo había notado, o sea, porque nosotros como mexicanos entendemos totalmente cuando la gente de Tamaulipas, de Coahuila, tuvo que dejar sus casas para irse a vivir a Estados Unidos, para irse a otros lugares, por la situación, y lo entendemos y nos sentimos mal por ellos, etcétera. Entonces, ¿cómo es que no podemos sentir lo mismo cuando es alguien que viene de Centroamérica, no? O sea, necesitamos que nos compartan los medios un poco eh, el contexto para decir, bueno, entendemos a esta persona, es exactamente la misma situación, porque si entendemos a los que se tuvieron que ir de Tamaulipas, pero no a los que se tuvieron que ir de Honduras, ¿no? Y algo también, pues, que a mí me preocupa con el ejemplo que les decía, por ejemplo, de migrantes centroamericanos y que hablaban de un caso de dos personas, es que eso que pasaba cuando hace unos años, que en Estados Unidos empezaron a publicar como las notas de crímenes que habían hecho inmigrantes, ¿no? O sea, para tener como toda esta idea negativa de los inmigrantes, que es algo que pasa, por ejemplo, en Polonia, que la televisión que es apoyada por el gobierno también publica específicamente y buscan cualquier cosa que un inmigrante haya hecho en Europa para publicarla. Y entonces personas que en teoría pues se creen buenas personas de familia, ven eso y tienen terror a cualquier persona de piel oscura que camine por enfrente, porque lo único que conocen son todos estos crímenes, muchas veces ni siquiera son ciertos, pero algo que se publicó en Francia se vuelve a publicar. Y eso, o sea, estamos justo en el punto de o pasa eso en México o cambiamos todo el concepto y empezamos a empatizar más y a hablar de cómo la situación es tan parecida a México. Y sí. Pues muchas gracias, hemos hablado muchísimo, está súper interesante, necesitamos hacer un corte, les invito a que se queden con nosotros con los refugiados. Gracias por continuar con nosotros en su programa Con los Refugiados. En los dos segmentos anteriores hemos estado analizando con este panel de expertos la generación de contenidos que está detrás de los contenidos que discriminan y por qué tienen tanta capacidad de reproducción, por qué parecen un virus o una medusa de mil digamos que no podemos acabar con él. En este último segmento quisiéramos que pudiéramos plantear las alternativas, el cómo sí, irnos con la sensación de que podemos combatir este discurso de odio y que en este caso podemos viralizar la empatía. Por ello, quiero preguntarle a los tres, y quisiera empezar con Fabiola, ¿qué podemos hacer para viralizar la empatía? ¿Cómo podemos generar campañas propositivas? ¿Tenemos las herramientas para poderlo hacer para que las personas refugiadas que se van a integrar a nuestro país no sufran de un ambiente tan hostil o incluso discriminatorio? ¿Cómo ves, Fabiola? Mira, yo hace poquito, hace como 15 días, estaba desayunando con una amiga y me hizo un comentario que me dejó pensando y después con este programa lo traigo a cuento. Entonces estábamos hablando sobre perros y gatos y ella me dijo algo así como, es que yo nunca había tenido perro. Y la verdad es que hasta que tengo perro puedo entender bien empáticamente de qué habla la gente que tiene perros, porque cuando no tenía sí entendía, pero no tanto. Entonces a mí me dejó pensando porque qué tanta cercanía necesitamos para tener o no empatía de qué fenómenos. Y eso por un lado. Y por el otro lado, ¿cuál es la tasa de migración de México? Entonces, revisando los datos de 2021 de la tasa de migración de México, es 1.500.000 personas, algo así, ¿no? Lo vi en remesas, en el actuario de remesas de ahora, ¿no? Pero son 12 millones y va fluctuando entre 11 millones 500. Entonces, yo me puse a pensar, si cerrémoslo a 12 millones, y de esos 12 millones que están migrando a Estados Unidos, conocen a uno, entonces ya tenemos 24, ¿no? 24 millones. Si conocen a dos personas o tienen relación con dos personas, tu hijo y tu mamá o algo así, entonces ya estamos hablando de 36, ¿no? De 36 millones. Y así, entonces, haciendo esa labor, o sea, México tiene experiencias migrantes en la población general que no están siendo recogidas como voz
en campañas ni en mensajes sociales. Yo realmente no lo sé, porque también otra cosa que es muy interesante y que busqué, digamos que en la parte técnica de cómo se hacen campañas, que es en la población objetivo, y la Ciudad de México y Nuevo León, Jalisco más, pero la Ciudad de México y Nuevo León tienen poca tasa migrante y de aquí salen muchos de los mensajes que se filtran en las redes sociales. Entonces Baja California, que tiene una tasa muy fuerte, Tijuana, tiene una tasa muy fuerte, Jalisco, en todo el norte, no sé bien qué está pasando ahí en términos de micro redes o en términos de qué está pasando. Colima, por ejemplo, con la gente que está regresando, con la gente mexicana. Entonces ahí hay mucha información que nos permite hacer una investigación previa para poder realmente entender cuáles son estas fibras emocionales que nos ayudan a hacer buenos mensajes para campañas, de su experiencia, cómo lo han vivido y de cómo desde su experiencia interactúan con este fenómeno. No lo sabemos. Yo no lo sé. Por ejemplo, si tuviera que hacer una campaña, diría, a ver, gente que ha migrado y que esté en relación con migrantes, ¿cómo la llevan? ¿Cómo la ves? ¿Qué sientes? ¿Qué entiendes? Yo creo que este es número uno. Y luego pienso en términos de campañas, hay dos campañas que a mí me encantaría hacer. La primera que me encantaría es que también en estos temas siempre nos centramos en país a donde llega la gente migrante, abre tus puertas. Y yo creo que hay que hacer como seres humanos en el planeta Tierra, tenemos que hacer una campaña fuerte de por qué está migrando la gente, qué está pasando, o sea, qué tipo de humanidad estamos haciendo que la gente tiene que salir de su país de origen a la fuerza, porque cuando es una migración voluntaria, fantástico, abres el mundo, viajas, creas tus alas y vuelas. Pero cuando es una migración por guerras, por intereses económicos, por cuestiones de cambio climático, a esa población objetivo, hasta quienes le tenemos que hablar de basta, dejen de destruir al mundo y de generar el fenómeno de la migración, no está en las campañas. Siempre está en las campañas de, bueno, a ver qué hacer, son amigas, son humanos, pero no está la parte así que corregir eso. O sea, ¿qué mundo nos están generando? ¿Qué mundo nos están gestionando? Y hay cosas muy concretas en términos de intereses, políticas públicas, agentes claves, con los cuales esas campañas se tienen que hacer. Se tienen que hacer. Entonces, eso por un lado. Y por el otro lado, cuando ya está el fenómeno y está con las personas, hay campañas que me parecen interesantes. Hay que cuidar los tonos de las campañas. Vi uno que me gustó que se llama, es de la Hamby Foundation, que se llama ¿Qué pasa si Manhattan? Y es interesante porque entra a la pantalla y en el video está la ciudad de Manhattan vacía, ¿no? Y ahora no me acuerdo exactamente, pero era el eslogan era ¿qué pasa si, es que no me acuerdo de la cifra, si era 1.511, no me acuerdo, pero ¿qué pasa si pongámoslo así, qué pasa si 1.5 millones de personas desaparecieran de repente? Si es en Manhattan te darías cuenta, pero si está sucediendo en Siria, no. Esa campaña a mí me dejó pensando, me gustó mucho el tono y me pareció muy buena, porque te permite entender dónde ponemos el foco y no, porque también cuando las campañas son muy de dolor, la gente generalmente ya no, estamos tan saturadas, ¿no? De tanta cosa que, ¿sabes? Que dices, ay, no la quiero ver, ¿no? Entonces yo creo que es importante el tono, es importante entender la barrera y sobre todo rescatar las experiencias de gente que yo estoy segura que aquí está abriendo la puerta a gente migrante por sus experiencias y por si yo sé lo que tú estás pasando y hay mucho de eso que se tendría que poner en voz y también, como decía Jacobo, entender qué está pasando en términos de política pública y de comunicación de políticas públicas y de entender también cómo este discurso del miedo. Tocas un punto que me encantaría abordar contigo, Jacobo, como desde tu experiencia en la generación de muy diversos contenidos. ¿Qué pasa? Hace tiempo tuve la oportunidad de dialogar con Rosa Montero y hacía referencia también a un concepto que me gustó mucho que se llama la falacia del nirvana. Ella decía, a veces es muy fácil rehusarse a abrir las puertas, como decía Fabiola, a ser un país de acogida cuando sientes que hay demasiados problemas en México, demasiados problemas con tus pares y que no tienes oportunidad de ayudarles o de ser solidario hasta que no se resuelva esa situación. ¿Cómo es posible romper con esa falacia del nirvana desde tu perspectiva, Jacobo? Sí, evidentemente lo que se genera en la población, lo que hay, el sentimiento que hay en la población es un sentimiento de impotencia y miedo. Ocurre lo mismo con los temas de violencia. ¿Por qué? Porque lo que vemos, a lo que estamos expuestas y expuestos todos y todas, es
a la violencia, a la documentación del evento, del caso, a la nota roja, a la cifra, y evidentemente eso genera rechazo. Cuando vemos las escenas de las personas refugiadas o nos enteramos de fosas clandestinas o de personas desaparecidas, la primera reacción es rechazo y decir, yo no puedo hacer nada, hay muchos problemas, esto me rebasa. Es por ello que es necesarísima una pedagogía social y eso le corresponde al Estado, a las instituciones educativas y a los medios de comunicación. Y en lugar de relatar los hechos y hacer la cronología del horror y hacer la cronología de los flujos enormes de refugiados y migrantes que llegan a nuestro país, tendríamos que explicar los fenómenos. No hay manera de generar empatía si no hay entendimiento de los fenómenos. Entonces, en nuestro país no entendemos los fenómenos. Ante lo que estamos expuestas y expuestos es ante las cifras, ante las escenas violentas, ante las grandes problemáticas, pero nunca con una pedagogía. Entonces, tendría que haber una pedagogía importante desde el Estado, si hubiera voluntad para hacerlo, desde los medios y a mediano y largo plazo desde las instituciones educativas. Si no, no habría manera de romper con este círculo. Me parece muy interesante lo que señalas, Jacobo, y muy duro, ¿no? Porque a veces probablemente sentimos que no está en nuestras manos romper con ese discurso de odio. Y por eso tal vez la página de la corregidora me parece un gran esfuerzo, porque es una forma que se viralizó de cómo combatir este discurso. Danae, ¿tú crees que la corregidora va a seguir teniendo mucho trabajo y que va ahora también que ver más por la discriminación y la xenofobia? Sí, sí lo veo, pero al mismo tiempo, así como he visto la diferencia en la forma en la, tal vez no los medios, pero que sí la sociedad en general ha cambiado su forma de entender el sexismo y ha presionado a los medios, o cada vez algo que se me hace muy bonito a mí es que cuando los medios continúan publicando noticias sexistas, ahora ya la sociedad, las personas, cientos de personas van y los critican y les dicen, oye, este titular no está bien, esta noticia no está bien. Entonces los están cambiando y creo que eso mismo podemos hacer con noticias sobre xenofobia, sobre racismo. Y bueno, yo estoy de acuerdo en lo que decían Fabiola y Jacobo de que las campañas de dolor no funcionan. El ver a las personas sufriendo todos juntos, no, o sea, eso no nos va a hacer empáticos. Es más, entender cómo, bueno, entender el por qué, así como con el sexismo, tenemos que entender por qué nos lleva a hacer las cosas, por cómo funcionan, qué hay detrás. Lo mismo tiene que pasar con la xenofobia y bueno, pues creo que es un poco nuestra responsabilidad y de los medios ir cambiando esa narrativa, ¿no? Muchas gracias, Danae. Quiero que podamos hacer una ronda final y me gustaría mucho que reflexionáramos justo en esa campaña que hacíamos hace 10 años de ¿Sabe México que es racista? Que era una pregunta muy dura. ¿En dónde estamos y cómo podemos avanzar por una narrativa diferente, ¿no? ¿Qué podemos abonar desde los diferentes espacios en los que estemos para ayudar a que haya una bienvenida más abierta, para enriquecernos además? Porque creo que esto ya es un aporte un poco más personal. Creo que también tenemos que visibilizar lo que las personas refugiadas le aportan a México, ¿no? A nivel de fuerza laboral, a nivel de capacidad humana, a nivel de cultura, a nivel de gastronomía, y cómo esa diversidad al final como México nos enriquece. Entonces, quisiera cerrar con cada uno de ustedes haciendo una reflexión así al respecto, ¿no? Sabemos ahora que somos racistas, lo asimilamos más, hay más esfuerzos para combatir esta situación y cómo podemos avanzar más en esa materia. Fabiola, no sé si quieres empezar. Sí, gracias. Sí, yo creo que en estos 10 años ha habido un cambio importante, no solo porque a nivel, o tal vez porque a nivel mediático y a nivel social ya se puede hablar sobre
existe el racismo en México y un grupo mucho menor del que antes decía no existe, va a decir sí, sí existe. Entonces, a partir de, nuevamente, aceptar una realidad, ya te puedes poner a accionar sobre ella, ya puede haber este proceso como de ir entendiendo, ¿no? Y también de ir entendiendo hacia abajo, ¿no? O sea, ¿quiénes son las personas migrantes donde hay esos rechazos? Entonces están Guatemala, Salvador, Honduras, Centroamérica, o sea, países centroamericanos. Entonces, ¿cómo ha sido nuestra relación de manera histórica con los países centroamericanos? ¿Qué es lo que nos mueve? ¿No? ¿Cuáles son estas... qué nos mueve? Sobre todo, creo que una de las cosas a veces, todas las campañas van por etapas, porque hacer una campaña es establecer un posicionamiento que busca generar una apertura de conciencia, y la apertura de conciencia no generalmente se da de un golpe a otro, ¿no? En el caso de la campaña Racismo en México, que pusimos la manta esta de Sabe México, que es racista, pues era así como de, ¿sabes? O sea, sabes que eso está pasando, y tomó 10 años, ¿no? De discusión y de distintos ejercicios como llegar a, sí, sí, estamos siendo racistas. Había gente que tal vez se posicionaba en el no, y de repente empezó a ver y entonces sí, como en la mesa velo en la mesa de tu familia, cómo han avanzado las conversaciones con respecto a género, con respecto a racismo. Hace yo creo que sí, 10 años hablar sobre el lenguaje inclusivo en la mesa era un tema. Entonces era como, bueno, 10 años volvemos a hablar. Y lo mismo con el tema del racismo, así van estos temas. Entonces, creo que hay una parte también de desahogo de miedos sociales que da, ¿no? Porque efectivamente dices, pues no sé qué va a pasar, no sé quién viene, no sé quién es, o sea, soy una parte de desconocimiento. Entonces también hay que reconocer estos espacios y abrir estos espacios para el diálogo, porque parecería que le estamos obligando a la gente que se salte procesos humanos y que de repente acepte y no acepte y no ni siquiera trabajar la parte de siento miedo. Tal vez hay que hacer una campaña que reconozcamos que tenemos miedo como sociedad, que la sociedad mexicana tiene miedo y que no sabemos qué hacer con ese miedo y que no sabemos cómo accionar. Eso puede permitir desahogar una emoción, nombrarla, y a partir de ello poder hablar de cosas. Bueno, ¿qué es lo que nos da miedo? Pues me da miedo que me quiten el empleo, me da miedo que la gente que viaja, pues es gente que tiene necesidades insegura. Entonces ya puedes ir deconstruyendo estos estereotipos y puedes ir platicando cómo efectivamente hay estrategias, ¿no? Esta estrategia mediática de análisis del discurso, donde que con el recurso de análisis del discurso se ven los encabezados de noticias, y que no es solo que suceda, como decía Danae, en México, ¿no? O sea, en muchos lugares, si el crimen, o sea, si un francés robaba no pasaba nada, pero si era una persona ecuatoriano roba, entonces para hacer en qué estamos haciendo énfasis y qué no. Entonces yo lo que creo así en corto, creo que no hay que saltarnos procesos, es importante reconocerlos. Creo que México es una sociedad racista y que tiene miedo a la otredad, que también ha tenido unas relaciones con la otredad dura. El mundo también es un poquito así. Entonces creo que tendríamos que empezar haciendo campañas que nos permitan entender cómo nos estamos sintiendo con respecto a la migración, honestamente, y de ahí ver sobre esto que sentimos, cómo se siente las personas que están aquí en México, y a partir de entender cómo nos vamos sintiendo quienes estamos en un mismo espacio, qué posibilidades hay de interacción. Yo creo que eso, hay que entender bien los pasos. Gracias. Pues estamos súper cortitos de tiempo, pero Danae y Jacobo, un breve mensaje final. Bueno, yo creo que todavía no entendemos que somos racistas. Hemos avanzado un poco, pero creo que es muy fácil ver el racismo como víctimas, pero no nos entendemos a nosotros mismos, a nuestras mamás, a nuestros papás, a nuestros hermanos como racistas. Nos cuesta, pero en eso vamos. Creo que ha habido buenas campañas. Creo que lo que están haciendo actualmente actores como Tenoch Huerta, como Yalitza, como está cambiando la narrativa, o sea, todos estamos logrando entender cosas que hace apenas unos meses se les criticaba mucho, pero en cuestión de semanas, de meses, una vez que se habla de eso más público, que más personas tienen acceso a tener una conversación pública en Twitter o en otros medios, lo estamos, nos falta mucho, pero ahí vamos. Entonces, bueno, creo que si es trabajo de todos, vamos a avanzar. Muchas gracias, Jacobo. Sí, muy, muy breve.
Estamos viviendo en el mundo situaciones límite extraordinarias. El secretario general de Naciones Unidas todavía en estos días lanzaba una alerta como diciendo algo tenemos que hacer en varios temas. Digo, ahí está la pandemia, el cambio climático, los temas de migración, refugio, y en países como México la violencia. Si los estados y la cooperación internacional están teniendo problemas para articularse, creo que ante estas situaciones extraordinarias la sociedad civil tiene que tomar decisiones también extraordinarias. Y ahí tendrá que cada quien tomar su decisión. ¿Cuál es el papel de los medios, de las iglesias, de las empresas, de la academia, de las instituciones educativas, de las empresas, etcétera, ante estas situaciones extraordinarias? Si seguimos haciendo lo mismo, estaremos caminando en una carretera donde al final pues, hay un abismo y parece que todos discutimos del abismo, pero seguimos derecho. Hay que tomar decisiones desde sociedad civil. Pues muchísimas gracias a las dos, a Jacobo. Ha sido un gusto platicar con ustedes, ha sido una conversación muy amena. Muchas gracias a todas y todos los que nos sintonizaron el día de hoy. Les esperamos la próxima semana en la próxima emisión de Con los Refugiados. Los invitamos a seguirnos en el Twitter de ACNUR México. Y pues muchas gracias, Fabiola, Danae, Jacobo, y a ustedes por haber estado acompañándonos durante esta conversación. Yo soy Valeria Berumen y les digo hasta luego.